La teoría microbiana de la enfermedad es uno de los avances más decisivos de la historia de la medicina. Su idea central es sencilla pero revolucionaria. Muchas enfermedades no se originan por males internos o desequilibrios abstractos, como se creía antiguamente, sino por la acción de microorganismos invisibles como bacterias, virus o también hongos. Durante siglos, la medicina estuvo dominada por teorías como la de los miasmas, que sostenía que las enfermedades se transmitían por el aire corrupto o la suciedad ambiental. Este enfoque impedía comprender la verdadera causa de muchas epidemias y limitaba la eficacia de los tratamientos. En este sentido, el cambio comenzó en el siglo XIX gracias al trabajo de científicos como Louis Pasteur. Pasteur demostró que la fermentación y la descomposición de los alimentos eran causadas por microorganismos vivos. Sus experimentos refutaron la idea de la generación espontánea, que había sido afirmada, por ejemplo, por Aristóteles, y establecieron que los microbios provienen de otros microbios preexistentes. A partir de sus investigaciones concluyó que estos organismos podían ser responsables de enfermedades infecciosas. De forma paralela, Robert Koch desarrolló métodos rigurosos para identificar microorganismos específicos asociados a enfermedades concretas. Estableció los llamados postulados de Koch, que permitían demostrar de manera científica que un microbio determinado causaba una enfermedad concreta. Gracias a este enfoque, se identificaron agentes responsables de enfermedades como la tuberculosis y el cólera. La teoría microbiana transformó por completo la medicina. Por primera vez, las enfermedades infecciosas podían entenderse como procesos biológicos causados por agentes externos identificables. Esto permitió desarrollar medidas de prevención eficaces como la esterilización de instrumentos médicos, la pasteurización de alimentos y la mejora de las condiciones higiénicas en hospitales. Uno de los impactos más importantes fue el desarrollo de la salud pública moderna. La comprensión de cómo se transmiten los microorganismos llevó a la implementación de sistemas de alcantarillado, suministro de agua potable y normas de higiene en ciudades de todo el planeta. Estas medidas redujeron drásticamente la propagación de enfermedades infecciosas. Además, la teoría microbiana abrió el camino al desarrollo de vacunas, antibióticos y tratamientos específicos contra infecciones, lo que supuso una auténtica revolución en la esperanza de vida humana. Enfermedades que antes eran mortales pasaron a ser prevenibles o tratables. Hoy en día esta teoría sigue siendo la base de la microbiología, la epidemiología y gran parte de la medicina moderna.